Bueno, disfrutando de este espíritu de Navidad, ¿no? De Ajá. estas buenas vibraciones que se dan en estos días, que vemos un contento en la gente, vemos la alegría, Una expectativa, vemos ¿no? el entusiasmo, ¿no? La gente compra regalos, compra ropa nueva, se preparan para esa noche de Navidad. Entonces, además, espiritualmente en el planeta se vive un momento muy particular. Los espíritus, a través de Francisco Cándido Xavier, cuentan en el libro Memorias de un suicida, que en estos días, como hay toda una psicoesfera espiritual en la Tierra, se realizan grandes rescates espirituales, vienen muchas falanges de espíritus de luz a trabajar, dada el nivel de pensamientos, de sentimientos de la humanidad que se generan con estos días. Y también en otros libros, en la colección de André Luis, el libro Liberación, también nos cuenta que los espíritus aprovechan estas fechas para hacer determinados trabajos de rescate, ¿no? Y de asistencia en la Tierra, porque los seres humanos estamos más propensos a pensar en el amor, en Jesús. Es una data que de alguna manera nos trae a Jesús nuevamente a la vida de cada uno, ¿no? Y bueno, Navidad es nacimiento. El nacimiento es una fiesta. Todos nosotros hemos tenido nuestra fiesta de nacimiento, ¿no? Y que nuestro cumpleaños, y lo festejamos, hemos tenido nuestras Navidades. Pero principalmente el 24, el 25 de diciembre se festeja, según fecha calendario, el nacimiento de Jesús. Que, dada la historia, nosotros no se sabe específicamente qué día nació Jesús. Se calcula que nació por marzo o abril, porque nosotros estamos regidos por el calendario gregoriano. Y en la época de Jesús no habían los 2 meses de julio y agosto, que fueron agregados después, dada el reconocimiento a 2 grandes emperadores, ¿no? Julio y Augusto. Entonces, esos 2 meses de 31 días se agregan. Entonces, la fecha se calcula que más o menos Jesús habrá nacido en marzo, abril, porque también vemos el pesebre y vemos la época del año que no hacía tanto frío, porque en realidad el 22 de diciembre comienza el solsticio de invierno en Europa. Entonces, en esa época había una fiesta pagana que era muy importante, que duraba 3 días en Roma. Era la fiesta loando al dios Apolo. El dios Apolo se creía que era quien con su carruaje se llevaba al sol, que era tan necesario para las cosechas, y entonces la gente se reunía, porque eran politeístas, y loaban al dios Apolo, hacían procesiones con la estatua, y durante 3 días comían, festejaban y bebían. Y esa fiesta también hacían todo tipo de excesos, ¿no? Allí se excedían en la comida, están los famosos vomitaderos de Roma, donde la gente iba, comía en exceso, vomitaba y volvían a comer, que era cultural. Y también los excesos sexuales, los excesos en las bebidas. En esas fechas también las señoras se regalaban cosas. De ahí la cultura que en la Navidad nosotros tenemos de regalarnos. Es una época del año que la gente se compra regalos, hacen el amigo invisible o en sus casas se regalan cosas. Vienen culturalmente de esa época de Roma, a donde las señoras hacían un pan casero, de ahí el pan dulce, se lo regalaban o hacían un mantelito, lo bordaban con sus manos o alguna cosa para agradarse, ¿no? De ahí tenemos culturalmente de esas vecinas el tema del regalo. Mirá, ¿no? Vos, no es por el Día del Centro ni por, ¿viste? No, es cultural, ¿no? Es cultural. Entonces, bueno, vemos que todas estas fechas navideñas nos hacen de alguna manera traer esas culturas, y la Iglesia Católica luego elige esa fecha. Tenía que encajar a Jesús en la historia, porque
Jesús fue un ser que en su momento, cuando nace, era un niño común, que nadie lo percibió. Era hijo de un carpintero y de una señora desconocida, María, y entonces tenían que darle un lugar. Entonces deciden elegir esa fecha de 25 de diciembre, que era la fecha donde más gente se reunía en Roma, y de alguna forma destronar al dios Apolo y cambiarlo. Y mira si lo lograron, porque ya hoy no hablamos de Apolo, ¿no? Hoy hablamos de alguna forma en Occidente del nacimiento de Jesús. Pero ves que nosotros culturalmente todavía traemos esa reminiscencia de la fiesta pagana. En estos momentos la gente se reúne y muchas veces hacen muchos excesos. Se comen demasía, se toman demasía y se tiene totalmente en desconocimiento al cumpleañero. Mucha gente no hay un momento de reflexión, sí, no hay un momento de reflexión. Sí puede ser familiar, sí puede haber, viste, bueno, como recién Jordan lo decía también, como un recogimiento para, viste que el año cuando en una familia es duro, en estas fechas como que se resiente, ¿no? Más, ¿no? Un poquito. Pero tenés razón, no se hace una reflexión sobre por qué es la fecha. Claro, la noche de Navidad especialmente, que es una noche en la familia donde nosotros festejamos el cumpleaños de Jesús, debería de ser una noche muy especial, a donde hiciéramos una oración en familia, donde recordáramos, donde le habláramos a los niños, a nuestros hijos, a nuestros amigos que están allí, recordar un poco, hacer un poco de historia de por qué ese ser vino a la tierra y la importancia que tuvo Jesús, que fue un divisor de aguas, ¿no? Es un antes de Jesús y un después de Jesús en la historia de la humanidad. Pero también ese antes y después lo podemos aplicar a nuestra vida personal. Es un antes y un después de haber encontrado a Jesús cada uno de nosotros. Entonces es importante, mira, Vinícius de Moraes, un escritor brasileño, hace un escrito muy interesante que él dice, ¿cuándo nace Jesús? Y bueno, sin importar la fecha de calendario, él trae a colación a María de Magdala, la prostituta, ¿no? Que Jesús la libera de la prostitución, la rescata a esa mujer que era... ¿Magdalena no es, no? Sí, María Magdalena, María de Magdala. De Magdala. Esa señora que era juzgada por que esté todos, libre de pecado, que arroje la primera piedra. y que justamente Jesús la traen para que la juzgara, y él le dice, bueno, yo no te voy a juzgar, porque detrás de una pecadora hay pecadores, ¿no? Los hombres estaban allí y seguramente fueron quienes la llevaron a ese estado de prostitución, y la libera. Entonces, a partir de ese momento, Jesús nace en el corazón de esa mujer. Pero si analizamos a Judas Iscariote, que fue uno de sus discípulos, y Judas lo entrega a Roma, y imagínate que después él esperaba que Jesús se defendiera y que apareciera realmente con todo su poderío para enfrentar al gobierno, y Jesús no lo hace porque su enseñanza como maestro era otra. En ese momento que Judas se da cuenta de lo que hace con su maestro amado, en ese día nace Jesús en el corazón de Judas. Pedro, que era también uno de sus discípulos y que compartió tantas cosas con él, Jesús le dice, tú me negarás antes de que llegue la medianoche. Y bueno, y cuando cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Y cuando vienen los soldados a buscar a Jesús y le preguntan a Pedro, él dice no conocerlo y lo niega 3 veces. Y ahí se da cuenta que también Jesús tenía razón, y que él, con todo el conocimiento y haber compartido, lo niega, y en ese momento nace Jesús en el corazón de Pedro. La reflexión sería para cada uno de nosotros, ¿en qué momento de nuestra existencia nace Jesús en nuestra vida? Seguramente para mucha gente Jesús no nació aún y es un desconocido. Para otros, tal vez esté naciendo en esta Navidad. Para muchos cristianos como nosotros, los espíritas, que sabemos el significado de lo que fuese ser, Jesús ha nacido hace algunos años en nuestro corazón y estamos intentando seguir sus pasos.
La propuesta es que podamos hacer nacer a Jesús en estas Navidades o en cualquier día de este año que comienza, para que realmente Él sea el divisor de aguas interno de nuestro comportamiento. Que nos podamos dedicar cada día más al bien, al amor al prójimo, a recordar esas enseñanzas tan profundas que son atemporales y que nos llevan realmente a transformarnos día a día en mejores personas, y es lo que cada día nuestra sociedad necesita más. Yo te escucho con mucha atención, ¿no? Y siempre lo que me atrae es que vos no cambiás tu vida, o sea, vos tenés tu vida particular, personal, y obviamente que todos estos conceptos y estas acciones, me imagino que la aplicás, pero no modificás tu vida, porque a mí lo que me pasa, que muchas veces cuando vos decís, bueno, ¿cuándo encontraron a Jesús? Cuando hay gente que se fanatiza mucho de la religión, ¿no? Y no quiero ir a los casos extremos, que son terroristas, ¿no? Pero esa gente que vos ves que descubre la espiritualidad y se empieza como a fanatizar y a ver que el universo y todo, o sea, yo a través de tus palabras incorporo otros conceptos, pero también los veo más racionales de alguna manera, ¿no? Más aplicados a la vida de una persona, no a una cosa que, bueno, me convertí ahora, ¿viste? Es que Jesús es un hombre que no está fuera de las religiones. El tema es que nosotros tendríamos que entender que Jesús fue un hombre que estuvo en la tierra, un ser muy especial. Realmente los espíritus dicen que aún nosotros no hemos dimensionado quién fue ese ser, porque Él solamente se autodenominó como maestro. Él venía a enseñar las leyes divinas de mi Padre, decía Él. Y nos deja un concepto totalmente diferente de lo que es Dios. Dios como una inteligencia que está en todo y en todos, y que es uno y que está fuera de las religiones. Las religiones las crearon los seres humanos. Jesús no dejó ninguna religión, no generó ningún templo, Jesús no escribió nada, y Jesús solamente vivenció las leyes divinas, principalmente la ley del amor. No hacer al otro lo que no te gustaría que te hicieran y hacer por el otro lo que te gustaría que te hicieran. Entonces, lo importante de este momento que vivimos en la tierra, en la humanidad, es que cada uno de nosotros pueda analizar al hombre Jesús, ver ese ser como el ser más perfecto, dicen los espíritus. En la pregunta 625, Allan Kardec le pregunta a los espíritus, ¿cuál es el modelo guía a seguir? Y ellos dicen, Jesús. Es la respuesta más corta del libro de los espíritus. Entonces, mirar a Jesús, verlo como un modelo a seguir, alcanzable, palpable, vivible, porque Jesús vivió en la tierra, es historia, es un hecho. Y bueno, luego están los escritos que hay de los diferentes evangelios, de las personas que convivieron con Él, que nos dejan un legado de cómo era esa personalidad, ¿no? Y los espíritus nos dicen que si nosotros intentáramos aproximarnos a esa vivencia, alcanzaríamos la felicidad. Que la felicidad está ahí, no está en las cosas materiales, no está en el tener, no está en el ser, sino en el poder vivir esa enseñanza, que es lo que realmente nuestro único equipaje, lo que va a quedar realmente en el ser, ¿no? Porque vemos que todas las cosas materiales son muy efímeras. Los títulos, las posesiones, todo pasa, todo es tan trascendental en este plano. Y lo único que queda es aquello que nosotros podemos atesorar en nuestro espíritu, que Jesús decía que ni el orín ni las polillas podrían corromper. Porque si miramos en la historia de la humanidad, los grandes imperios cayeron, las grandes personalidades, Napoleón y todos los grandes seres, Atila y todos aquellos que generaron tanto dolor en la historia y que marcaron, pasaron y son historia.
Y en cambio este ser que llegó desapercibido para todos y se posicionó en la humanidad, divide en un antes y en un después la historia del planeta. Los espíritus nos dicen que Jesús es el gobernador del sistema solar, que es el Cristo que Dios elige para que pudiera encaminar, orientar y guiar a la humanidad terrestre, ¿no? Entonces imagínate si tendremos que en las culturas siguientes, en los años que podamos seguir, traer ese ser a las escuelas, a la filosofía, a la ciencia, a la literatura, y conocer más. Y creo que realmente va a ser así. La humanidad está evolucionando, estamos en un gran momento de transformación en la Tierra, estamos entrando en un programa, dicen los espíritus, de gran transición planetaria, donde los seres humanos debemos de reencontrar nuestra divinidad interna. La religiosidad, reconectarnos con lo religioso, que no quiere decir la religión. Religarnos con Dios, religarnos con ese origen divino que tenemos, que somos creados por una inteligencia y que todo es sincrónico en el universo y que todo es perfecto, que todo tiene un orden, que el único que rompe el orden es el ser humano, porque la naturaleza es perfecta, los animales, todo lo que no es creado por el hombre es perfecto. Vemos la perfección en la naturaleza, en las plantas, en el comportamiento de los animales. ¿Y nosotros qué hacemos con todo eso? Lo depredamos, no lo cuidamos. En estas fiestas tiramos fuegos artificiales, miles y miles de dólares en fuegos artificiales, en cohetes, sin pensar el daño que generamos a la naturaleza, a la contaminación. ¿Cuánto estamos haciendo por aquellos animales que no soportan el ruido y que en esa noche los perros lo pasan muy mal? Lo pasan muy mal y muchos se pierden y pierden para su hogar para siempre. Los pájaros son muy dañados con el ruido, las mariposas y todo lo que genera de contaminación los fuegos artificiales. Además de no pensar que con ese dinero que está en una fiesta tan efímera y tan pagana, nosotros podríamos alimentar las mesas de tanta gente que no tiene para lo mínimo esencial para comer, ¿no? Sí, un poco de tomar conciencia en estas fechas también tiene que ver con eso. Eduardo, quisiera que en estos minutos finales nos regalaras unas palabras para lo que se viene, ¿no? De la noche, de Nochebuena, de Navidad, más allá del hecho y el significado, ¿no? del día, lo que se puede decir, ¿cómo se puede? Porque viste que en estas fechas hay reencuentros, ¿cómo dar ese paso? No hablo con aquel porque estoy enemistado, no, con mi suegra, no la soporto, no sé, viste esas cosas. Yo creo que principalmente tener presente que en estas Navidades lo importante es amar. Saber que la muerte no existe, que aquellos seres que nos han antecedido, hay mucha gente que este año perdió seres queridos, que no estarán físicamente en la noche de Navidad, pero saber que la muerte no existe y que esos seres están en otro plano, que nos acompañan espiritualmente a través de la distancia, que aquellos dolores, aquellas pruebas que hemos vivido con enfermedades, con situaciones dolorosas, fueron parte del proceso evolutivo del ser, que Dios es una inteligencia maravillosa que nos ama, que solamente desea el bien para cada uno de nosotros, que en estas Navidades podamos tener el coraje de cambiar, el coraje de enfrentar al otro, de perdonar, de sentir, de amar, de reconciliarnos, porque realmente el mensaje es amarnos los unos a los otros como yo los he amado, decía Jesús. Es un amor incondicional, dejando las diferencias,
tratando de buscar los puentes que nos aproximen a aquellas personas que no hemos logrado aún acercarnos a través del sentimiento de solidaridad y de amor. Muchas gracias, Eduardo. Feliz Navidad. Para ti y para tu familia, y para Muchas todos gracias. tus seres queridos.